Buenas tardes, Tony. ¿Cómo Buenas estás por tardes, ahí? Ismael. Oye, qué gusto hablar contigo, mi socio. Bueno, déjame Igualmente, siempre es presentarte un placer. a nuestros radios oyentes. Tenemos aquí a Tony Cantero Suárez, alias Tony, todo el mundo lo conoce por Tony. Es un poeta nacido en la vieja villa de Trinidad, en Cuba, en 1970. Reside en París, Francia, donde por razones varias y obvias se instaló desde mediados de 1999. Una de las voces más relevantes en la poesía actual latinoamericana. Es un grandísimo poeta. Y no lo digo porque él esté casi delante de mí, sino siempre lo he dicho bien. Y fue ganador por eso del Premio Literario Reinaldo Arenas de Creatividad Internacional en 2017 en el género de poesía. Oye, Un Tony, premio que agradezco. qué bien que podemos hablar hoy por aquí. Te llamo primero que nada, pues bueno, yo sabía que tú vivías cerca de ahí de la catedral de Nantes. Notre Dame. Y entonces, háblame de cómo cómo se sintió la gente ahí, qué ambiente había en todo eso. Bueno, fíjate, como son las cosas cuando van a ocurrir. Yo estaba en el metro, precisamente, no muy lejos, porque Notre Dame me queda más o menos a 5 cuadras de aquí. Wow. Estaba en el metro y me entran los hilos de las noticias estos que te entran al celular. Y ya un periódico español, o sea que eran 4 o 5 minutos más tarde, después de que comenzó el fuego, ya un periódico español daba el fuego en Notre Dame como noticia. Aquí en París nos quedamos completamente perplejos. Era increíble lo que estaba pasando, pero estaba pasando, como las cosas que pasan. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Tan duro es que se nos caiga Notre Dame, como que se nos muera un soldado, como ver a un pobre en la calle. No sé, son de las cosas que no deberían pasar, primeramente por el patrimonio que constituye esa gran catedral, que ha visto pasar 850 años de nuestra historia, que no es poco, que ha sido testigo de los grandes momentos de la humanidad desde que fue conocida, desde que fue construida, y bueno, y que de generación en generación, hasta los no creyentes, hemos ido un día a Notre Dame a tirarnos una foto, a hacer contemplación en ese espacio de paz. Entonces Notre Dame, más que el símbolo religioso que es, hace parte del patrimonio cultural, pero hace parte del patrimonio mental y humano de los parisinos, porque ya de hecho lo hace para el mundo entero. Te digo que yo me enteré de este accidente antes de que en Francia lo supieran, antes de que los diarios parisinos lo supieran. Wow. Y no se le puede echar la culpa a nadie, como en otros lugares o en otras oportunidades ha pasado. Fue un simple accidente que puede pasar, que no tiene... Ya se establecerán las responsabilidades. Eso sí. Bueno, yo pienso que muy probablemente habrá sido algún tipo de descuido, alguna cuestión eléctrica, cualquier cosa de esa. ¿Sabes? Justo 2 días antes de... Yo paso mucho porque es la avenida de Gobelin, baja directo hasta Notre Dame. Y creo que con Lisette Ambrosio hicimos el recorrido, precisamente desde Notre Dame hacia arriba hace unos cuantos meses. Y todo esto para decirte que se pueden encontrar responsables. 2 días antes vimos todos en la televisión la gran propaganda que se le dio a la restauración de Notre Dame. Estaban bajando las estatuas que estaban en los techos, en los portales, estaban haciendo un trabajo de renovación. O sea que la vieja señora pensaba dar sus coloretes. Y se va a salir con una operación quirúrgica, pero de corazón abierto. Sí, y bueno, y también con una cirugía plástica de primera orden. Con una cirugía plástica de primera, claro. Entre un especialista y otro dicen que entre 10 y 50 años. ¿Tú ves cómo es la cosa? Si hay que hacer... Dice Macron que calcula como 5 años. En 5 años. Dice Macron que las otras gente ahí que dice 20. ¿Entiendes? Todos queremos creerlo. Entonces, indudablemente va a costar un montón de... Hay gente que está haciendo donaciones, ¿no?
Entonces, por supuesto, bueno, esto es ahora parte. sale todo tipo de gente, entre los oportunistas y los que de verdad quieren al patrimonio parisino, al patrimonio cultural de la humanidad. Pues esos aportan lo que pueden, aportan millones los que tienen. Y bueno, está toda una serie de oportunistas también que se hacen nombre con la donación para la restauración de Notre Dame. Y entre nombre y otras cosas también, por criticar a los oportunistas, yo diría, está la baja de impuestos, miles de cosas. Pero lo bueno es que se le ponga el corazón para salvar a ese monumento de la humanidad. Sí, yo espero que sí, porque lo demás no importa. Hay muchas donaciones, ¿no? Y también una gran cantidad de esfuerzo que se va a hacer. Pues, son como esas cosas. Resistió el paso de los nazis por París y bueno, no resistió el incendio. Cuando a un monumento se le considera, porque bueno, monumentos conocidos y monumentos patrimonio de la humanidad existen disímiles en todas las formas, en todas las ciudades del mundo quizás, o en gran mayoría de las ciudades del mundo, pero ya hay monumentos que conocen, que saben, que hablan, que no es una piedra de tal, porque son cosas que han visto historia. El gran Napoleón, sea lo que sea, se coronó en Notre Dame emperador de Occidente. Sí, indudablemente, ¿quién no conoce? Los nazis pasaron por aquí, no tuvieron valor tampoco incluso entre las reliquias parisinas que los nazis decidieron destruir en retirada, están los grandes puentes parisinos, pero hasta ahora no creo que, o yo no he leído, o nunca imaginaron destruir Notre Dame. No, parece que ni lo imaginaron, ¿tú comprendes? Entonces... Eso cuenta la historia de Francia, de la Francia antigua, de la Francia moderna, de la Francia de Charles de Gaulle, de la generación del 68, y la Francia de nuestros días, y la Francia turística. O sea que es un monumento sin precio, sin equivalente, lo que se pueda decir de Notre Dame siempre será poco. Porque, sí, a todo se le da, a muchas cosas se le escriben libros, pero creo que a pocos lugares así se le escriben el libro, la gran poesía que le escribió Víctor Hugo. Bueno, además de Víctor Hugo, están como media, sí, muchas películas empezando por el jorobado de Nuestra Señora de París. Pero eso sale de la raíz de Víctor Hugo, el jorobado de Nuestra Señora de París. Sí. Miles de historias, todo, la cinematografía, la literatura, pero es que no hay lugares a los que se le haga tanta literatura como Notre Dame. Sí, claro, está en muchos libros y en muchas películas. Creo que la última fue Amélie, y Amélie es un clásico del cine, ¿no? Además de esa que estaba hablando, de que es una de las más antiguas, ¿no? De el jorobado de Nuestra Señora de París, ¿no? Entonces, Patrimonio de París. Exacto, no es solo la estructura, ¿no? Sino es decir, todo lo que significa, es decir, dentro de la cultura. Picasso tiene cuadros sobre la iglesia. Sí. Es inmensa la cantidad de cosas, ya no diremos de obras de arte, pero de cosas, tú ves, en el sentido explícito de la palabra, de cosas que se han hecho a raíz de la existencia de esa catedral. Sí, es gigantesco, es decir, no solo la catedral en sí, sino todo lo que lo rodea, todas esas películas, todo, es decir, esa parte literaria, empezando por Víctor Hugo y en adelante, y es decir, toda la parte de pictórica, que estoy poniendo a Picasso. En este incendio hay que ver después, todavía las autoridades no han hablado, no se ha dicho nada. No. Pero la catedral guardaba en su sarcófago, en sus ¿cómo se dice? En urna. Sí. Centenares de obras de arte de un valor inestimable. Dicen que todo eso se sacó. Centenares de obras. Dicen que
No, mucho de eso dice que se sacó, Dice ¿no? que hay obras que no se han visto nunca. Entonces, acuérdate que fue por arriba el incendio, ¿no? Por el techo, etcétera. Y entonces, Comenzó. bueno, Después se extendió. no, bueno, el techo sí, pero claro, toda esa cantidad de obras que había ahí, es decir, de no solo de pictóricas, sino, es decir, manuscritos, de literarios, todo eso, parece que eso se pudo salvar. Por lo que dice mucha gente, lo que sacaba eran las obras, hubo una cadena humana para sacar las obras de arte que había adentro, que era un montón, ¿no? Sí, Entonces, es que en primera es un lugar tan antiguo, sabes tú cómo es la arquitectura de las iglesias, que las piedras levantan paredes, pero a partir de cierto nivel son arcos. Fue por esto que mucha gente se manifestaba en las redes, incluso Trump habló sobre la utilización de Canadair, de aviones o de helicópteros que lanzaran agua. Era imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque eso sí lo hubiera destruido completamente. no. Intentando salvarla después, Eso sí, agua, no, la sí, presión del agua hubiera tumbado. Sí, O sea, sí. las iglesias no son edificios cualquiera. Las iglesias tienen que tener una resonancia, hay una arquitectura específica que ya no la tienen ni siquiera las iglesias que se construyen en estos tiempos. No, Los grandes arcos de las iglesias es pura matemática, es pura física lo que hay allá arriba. y además de eso es madera. Una cúpula, eso mantiene torres de madera altísimas, o sea que era imposible lanzar agua. Y esto fue lo que imposibilitó la acción de los bomberos. No fue, los bomberos estuvieron allí a su debido tiempo, creo que tardaron entre 10 y 15 minutos para llegar. No, que dice que había varios centenares Una ciudad tan grande como París, donde hay incendios cada media hora, como en todas las ciudades grandes, que la unidad de bomberos haya estado ahí tan rápido y que se hayan analizado todas las opciones y la opción de los aviones haya quedado descartada desde el principio, quiere decir que se preocuparon, hicieron lo máximo. Y luego, bueno, hay que contar también, Notre Dame está en la isla, ¿cómo se llama? La isla de la ciudad, la isla de la Cité. Sí, la islita es un lugar súper difícil de acceso. No sé si es el de la Cité o el de la Yato, no sé cuál de las dos islas es, creo que es el de la Cité. Creo que es el de la Cité, pero no estoy muy seguro tampoco, ¿no? Está detrás, sí. No importa, es una isla. Sí, no, y de todas formas llegar ahí pues un pequeño islote en el medio del río, claro, ¿entiendes? Un poco más difícil llegar. Claro, el acceso es por puentes estrechos, por avenidas estrechas. París no es Nueva York, París no es una ciudad moderna, París es una ciudad antigua en la cual, después de tantas urbanizaciones, se ha intentado salvar algunas avenidas grandes. Yo tengo la suerte de vivir en una avenida grande, pero no es como un paseo, por eso se ha salvado, tú ves, porque hay un puente. Todo lo demás, con las reurbanizaciones y con este lío de que no entren coches, o de que entren la menor cantidad de coches que hay en Europa, como en Londres, que ya cerraron, pues las calles han ido, ya que eran antiguas y estrechas, pues se han ido estrechando mucho más. Así que tú puedes imaginar cómo debe ser el acceso a Notre Dame, después parquear los camiones de estos tiempos de bomberos, en callecitas que están por los lados, en las cuales hay casas muy antiguas también, con muchas ventanales de cristales. O sea que fue muy duro. Yo quisiera que la gente se pusiera a pensar, que no criticara por criticar, o que no emitiera criterios sin responsabilidad, porque también hay que ver cuáles son las coyunturas y cuáles son los espacios donde se puede actuar, tanto cuando se dice algo como cuando sucede algo. Sucedió este incendio que nadie quiso que sucediera. Después ya se verá si fue a alguien que se le cayó un pedazo de antorcha, o si fue un cable eléctrico, o lo que haya sido. Ya se establecerán los responsables, y no creo que termine muy cerquita de Notre Dame. Pero lo que sí hay que pensar es que nadie quiso que eso pasara. Claro, yo pienso, tú ves, yo no estaba allí ni enfrente para ver lo que hicieron, pero ahora se sabe todo. Si no, ya hubiera... No, eso hay que darle tiempo, ¿no? Pero y no habla que... los otros. Pero esto es un país muy abierto, esto es un país... Francia vive no de la cólera, en Francia no hay cólera, en Francia se vive de la protesta. O sea que si se supiera que si alguien, el mínimo selfie o el mínimo vídeo hubiera salido ya,
si hubiera sido la culpa de alguien. Por mala suerte, bueno, pues de dicha fue la culpa de alguien, pero quizás no lo quiso. No, Hay que además de eso, y en esas estructuras tan antiguas que son de madera, es decir, los mismos bomberos tenían que, supongo, que haber analizado y pensado mucho, Claro, discutido claro. qué iban a hacer, porque ahí no podían meterle chorro de agua así como está en una... No. Eso fue se lo cae, que... se cae la mitad de la isla y se cae Notre Dame. Entonces, o sea que la situación era muy difícil. En realidad salió bastante bien de que nada más haya sido la parte del techo que quedó por ahí, y entonces que se salvaron muchas cosas adentro. Habrá restaurado, bueno, que es lo más importante. Durará años la restauración, pero está ahí. Durará años la todavía. restauración, sí. Sí, entonces... Pero se zapó Notre Dame, quizás ya no tengamos la misma, pero yo recuerdo con mucho cariño ese lugar. Te digo, yo no soy creyente, pero soy bastante espiritual, y a veces me iba hasta allí, me sentaba, era un lugar de paz. Claro, oye, que es un lugar de, imagínate, de historia. Entonces, Historia, dentro del mundo literario, dentro del mundo del cine, fuera de la parte, es decir, religiosa, ¿no? Es un lugar de historia, claro, dentro de todo el mundo cultural. Hay que ver lo que es, hay que vivir en París para saber lo que son grandes congregaciones, para ver nada, por ejemplo, para ver arte, simplemente, todas las noches, de la misma manera que lo hace la Torre Eiffel, pero la Torre Eiffel se enciende y bueno, con el ahorro la han apagado un poco, ya no hacen toda aquella pirotecnia que hacían antes y toda aquella cantidad de bombillas encendidas. La Torre Eiffel ya no lo hace, ahora Notre Dame había recobrado una nueva vida, y fue por eso precisamente, creo que se adelantaron las obras de restauración. ¿Por qué? Porque cada noche, pregúntale a Lisette, que nos fuimos a ver este espectáculo, cada noche sobre las 8 de la noche se enciende Notre Dame. Y hay espectáculos de luces, fíjate que te digo que es para ver nada, porque bueno, tú puedes ponerte también en tu casa con 2 linternas, pero era Notre Dame. Y eso cuesta, y eso no sé cuánto se paga, 9 euros, 10 euros, por ir a ver un espectáculo de luces con una música un poco espiritual que te pasan todas las noches, casi todas las noches, creo 2 o 3 veces por semana, vamos a decir, entre las 8 y las 10, simplemente para ver a Notre Dame iluminada. Vaya. Y eso lo pagaba, pero eran, pregúntale a Lisette, cientos de personas que se reúnen a diario en esa explanada para ver simplemente cómo cambian las luces. Sí, no lo digo para ver nada. No, claro, es que imagínate, París es un lugar de mucho turismo, y también, bueno, es decir, este es uno de los centros turísticos de París y del mundo, ¿no? ¿Entiendes? Por toda como lo que hablamos, ¿no? Toda la tradición histórica y cultural que conlleva, ¿no? París nació, el punto cero de París, de donde nació París, es justo a 2 metros enfrente de la puerta, de la gran puerta de Notre Dame. Wow. O sea que el punto cero de todos los caminos de Francia parte de frente a Notre Dame, y hay como una especie de cuño de bronce en el suelo con una estrella, y a partir de ahí se crearon todas las calles, ¿sabes? París tiene una arquitectura bastante ordenada, que parte en estrella, la ciudad parte en estrella, y el punto cero el nacimiento de cada calle de París y de cada calle de Francia sale de ahí. Ok, qué interesante, interesante. Pero aparte de eso, como todas las iglesias tienen una vista determinada, Notre Dame tiene es como una conexión de París con Jerusalén, vamos a decir. Sí, es... mira, ahora Notre Dame da frente a la entrada de Jerusalén. Wow. Entonces... de la mística que metieron en todo eso. Qué interesante está todo eso. Hay puntos ahí que yo te voy a decir desconocida, ¿no? A pesar de ser un aficionado a la historia y por supuesto a toda la parte fílmica del cine y todo lo que ha pasado ahí por Notre Dame. Óyeme, Tony, te agradezco mucho tu tiempo, pero antes de terminar, quisiera preguntarte algo sobre tus proyectos literarios futuros. ¿Qué me dices de ellos?
Ismael, como sabe, estoy pasando un máster en comunicación digital en estos momentos, desde hace varios meses, que me tienen un poco como que entre una cosa y otra, en stand-by con relación a la literatura y con el cerebro ardiendo con relación a la entrada de conocimientos. Entonces, el libro que supuestamente tendría que haber llegado ya, que seguía sus unidades, que mencionaste al principio, que fue premio Reinaldo Arenas de Creatividad Internacional, se titula Memorias de Ayeres. Memorias de Ayeres, incluso creo que hay un texto que escribí hace tiempo que tiene que ver con Notre Dame. No sé por qué un día pasé por ahí, se me iluminó el poeta y como que le escribí algo sobre la historia de ese lugar. Sí. ¿Sabe? Es una colección de 3 libros, una trilogía. El primero fue Sundidades, el segundo es Memorias de Ayeres y el tercero, que espero si Memorias de Ayeres logra salir antes del principio del verano, que la energía verbal, que es el tercer libro, salga o a final de año o a principios del... Bueno, de todas formas eso es una parte aproximada, ¿no? Entonces... Esos son los proyectos, diremos profesionalmente hablando, de libros que tengo. Después yo sigo escribiendo, por supuesto, porque es algo que no... No, eso no se termina. Yo me siento y escribo. Ese vicio nunca se termina, Tony. Es un vicio. Óyeme, sí, no tiene límite. Bueno, si tienes algún avance de eso, me lo publicas. Que los lectores no leen. Oye, sí, siempre sus lectores, aunque no lo crea y uno no lo crea. No, lo que no ponemos, quiero decir, lo que no ponemos, lo que no publicamos, sí. Porque los escritores escribimos a diario. Entonces... Y hay muchas cosas que las escribimos precisamente para nosotros, para conocernos, para juzgar lo que tengamos que juzgar. Y esos son textos que se van quedando y un día se leerán, pero no están hechos para la lectura. Son mucho más fuertes que la literatura que se nos lee. Y eso los lectores deben saberlo. Hay una parte íntima del escritor que no se ve. Bueno, sí. Que son párrafos y párrafos y párrafos, deducciones, de todo, son retóricas, que no se leen, pero que existen. Entonces, bueno, yo sigo escribiendo lo que publico y sigo escribiendo lo que me toca. Bueno, me alegro mucho, bueno, esas memorias de ayer, bueno, de aquí al verano no es tanto, Tony. Entonces, esperamos leerlo. No es tanto, pienso que... No es tanto tiempo. Entonces... Es un libro que me ha costado trabajo hacer porque hay veces, nosotros somos exiliados, el recuerdo nos cuesta. Sí. El recuerdo nos cuesta, querer sintetizar sobre todo en cuentos cortos de manera poética es mucho más duro que escribir una novela o escribir un romance. Entonces, entre las nostalgias, los recuerdos que no queremos tener y esos recuerdos que deseamos, como se dice, legar, los exiliados, los escritores exiliados, pues está la confrontación con nosotros mismos. Y eso me ha costado en avanzar con las páginas del libro. Bueno, va a caer. De todas formas, lo esperaremos. Tony, te agradezco muchísimo y nos mantenemos en contacto. A ver cómo coincidimos, que tú bajes, que yo suba hasta allá arriba o tú bajes hasta aquí abajo. Entonces, pensamos hacer algún tipo de reunión hacia el verano, así que a lo mejor pudiéramos hacer una presentación de tu libro, en fin, a ver en qué sale, ya iremos hablando. Con gusto. Bueno, mi socio, gusto, mi hermano. Muy buenas tardes. Hasta pronto, cuídate mucho, Ismael, y larga vida, creatividad internacional. Bye, thank you.